Buenos días, sigamos adelante escuchando una carta del maestro Pablo, una carta muy bonita, capítulo 2, versículo 12. A cada cual lo instruye su conciencia. Hoy el maestro Pablo habla de que a cada cual lo instruye su conciencia. Una carta a los romanos del maestro Pablo, muy hermosa, y dice: quienes sin conocer la ley pecaron, sin ley morirán. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados según esta ley. Pues no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Como los paganos que no tienen ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón, y demuestran también que su conciencia habla bien de ellos. Habla bien de ellos. ¿Sí? Habla bien de ellos. Así sucederá el día en que Dios, según el Evangelio, juzgará por Cristo Jesús las acciones secretas de los hombres. Pero tú, que te dices ser judío, te sientes orgulloso de tu Dios y no la cumples. Te sientes orgulloso de tu Dios y no la cumples. Tú que conoces la voluntad de Dios y la ley te enseña a discernir lo que es mejor. Tú que conoces la voluntad de Dios y la ley te enseña a discernir lo que es mejor. Lo que es mejor, y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y la ley, y te enseñas a discernir a lo que es mejor. Por eso andas creído que eres el guía de los ciegos, ¿sí? Porque tienes concretamente en la ley el conocimiento y la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que andas creído que eres el guía de los ciegos y maestro de los niños, si dices que no debes robar y robas, si dices que no se debe cometer adulterio y tú mismo cometes adulterio, tú mismo cometes adulterio, ¿sí? Y no reconoces que esa bondad te quiere llevar, ¿sí? Y tú que eres el guía de los ciegos, tú que cometes adulterio, sin embargo, tú lo haces. Dices que aborreces a los ídolos, pero robas en tus templos. Robas en los templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero no la cumples. Sí, y con eso deshonras a tu Dios. De hecho, como dice la Escritura, por culpa de los hombres desprecian el nombre del Señor Jesús. Por culpa de los hombres desprecian el nombre del Señor Jesús. Sí, la circuncisión no sirve de nada si cumples la ley, pero si no la cumples es como si no estuvieras circuncidado. Es como si no estuvieras circuncidado. Al revés, si alguno que no tiene la circuncisión y cumple los mandamientos de la ley, no piensan que siendo paganos se alabaron al nivel de los circuncidados. Si este que cumple la ley sin haber recibido en su cuerpo la circuncisión, te juzgará a ti, que has recibido la circuncisión, porque
no eres judío verdadero, el que es extraordinariamente, ni el verdadero circuncidado de la ley rechaza al cuerpo del judío. Tú y no una ley escrita, quien vive si será alabado no por los hombres, sino por Dios. Esta es palabra del Señor. Vemos como el maestro Pablo hoy nos echa en cara. Nos echa en cara y nos dice este texto, ¿sí? A cada cual lo instruye su conciencia. A cada cual lo instruye su conciencia. Quienes pecaron sin conocer la ley, sin ley morirán. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados según la ley. Pues no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Como los paganos que no tienen ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón y demuestran también que su conciencia habla bien de ellos. Así sucederá el día en que Dios juzgará por Cristo Jesús las acciones secretas de los hombres. Pero tú que te dices ser judío, te sientes orgulloso de tu Dios, pero no cumples la ley. Por eso andas creído que eres el guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben y educador de niños. Si dices que no debes robar, si dices que no crees en los ídolos, pero robas en sus templos, si dices que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe matar, ¿por qué matas? Si dices que no se debe cometer adulterio y sin embargo tú cometes adulterio. Sí. Sin embargo, tú cometes adulterio. Sí. La circuncisión no sirve si no la cumples la ley. Pero si la cumples, es como si no hubieras sido circuncidado. Al revés, algunos que no tienen la circuncisión, pero cumplen naturalmente con lo que manda la ley, esos mismos te juzgarán. ¿Por qué? Por eso hoy el maestro Pablo nos echa en cara. Sí, por eso andas creído, que eres el guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, educador de niños. Tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si dices que no se debe robar y robas, si dices que no se debe cometer adulterio y cometes adulterio, por eso andas creído que eres el guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben y educador de niños. Vemos como hoy el maestro Pablo está hablando duro a los judíos. No por estar circuncidados piensen que ya se salvaron. Por eso, no por ser circuncidado, la raza judía pensaba que porque era judía, que porque era raza de Cristo, ya estaban salvados. Pero tú, que te crees maestro de las naciones, oscuridad de los ciegos, luz en oscuridad y guía de los ciegos y maestro de los niños. Por eso hoy nos dice, ¿quiénes pecaron sin conocer la ley? Sin ley morirán. Pero los que pecaron conociendo la ley serán juzgados según su ley, pues no son justos delante de Dios
los que oyen la ley, sino los que la cumplen, como los paganos que muestran naturalmente todo lo que manda la ley, y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón, y demuestran también que su conciencia habla bien de ellos. Así sucederá el día en que Cristo Jesús juzgará las acciones secretas de los hombres. Tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Sí, tú que eres luz en la oscuridad, tú que eres maestro de las naciones, tú que por eso andas creído que eres el guía de los ciegos, educador de niños. Si dices que odias a los ídolos y robas en sus templos, si dices que no se debe cometer adulterio y cometes adulterio, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? La circuncisión no sirve si cumples la ley, pero si no cumples, es como si no estuviera circuncidado. Al revés, si alguien que no tenemos la circuncisión, cumplemos los mandatos de la ley. No pienses que siendo pagano se alabaron a nivel de los circuncidados, y que cumple la ley sin haber recibido la circuncisión, ¿sí?, te juzgará a ti que has recibido la circuncisión y que tienes la ley, pero no la cumples, porque no eres judío verdadero. El que lo es interiormente es verdadero circuncidado, y lo que no se nota es el cuerpo. Ser judío no es una realidad íntima, y ser circuncidado es cosa interior, fruto del Espíritu, y no una ley escrita que vive así dentro de ti. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Pablo hoy nos está hablando de una ley, de una circuncisión. ¿Cuánta gente está circuncidada y siente que porque ya tiene la circuncisión ya está salvado? Ni madres, ni madres. Por eso Abraham, antes de haber sido circuncidado, recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, porque su fe lo hacía justo, lo hacía grato, lo hacía agradable a los ojos del Señor de los ejércitos, ¿sí?, del Señor del universo. Por eso hoy el maestro Pablo le está echando en cara al pueblo judío, le está echando en cara al pueblo romano. Pero tú, que te dices ser judío, te sientes orgulloso de tu Dios. Aquí no cuenta la circuncisión, cuenta la fe. Por la fe, Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. En ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso Abraham es el padre de todos los creyentes, porque Abraham recibió de Cristo: mira que te hago padre de muchas naciones. Por eso hoy el maestro Pablo, en el capítulo 2, versículo 12, quienes nos está hablando, quienes pecaron sin conocer la ley, sin ley morirán. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados según su ley. Pues no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, como los paganos que no tienen ley, y muestran naturalmente todo lo que manda la ley, y demuestran también que su conciencia habla bien de ellos. Así sucederá el día en que Dios
juzgará por Cristo Jesús las acciones secretas de los hombres. Pero tú que te dices ser judío, te sientes orgulloso de tu Dios y no la cumples. Tú que conoces la voluntad de Dios y la ley te enseña a discernir lo que es mejor. Por eso andas creído que eres el guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben y educador de niños. Tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si dices que no debes de robar y robas, si dices que no debes de matar y matas, si dices que no debes cometer adulterio y cometes adulterio, ¿sí? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Sí? Por culpa tuya, los hombres desprecian el nombre del Señor Jesús. Por culpa de ustedes, te crees maestro de las naciones, educador de niños, guía de los ciegos. Por culpa de ustedes, aborrecen el nombre del Señor Jesús. Ten cuidado con eso, hermanito. Ten cuidado tú que te la pasas en el templo, tú que te la pasas orando, pero tú que te dices ser judío, en el templo eres una cosa y afuera eres un hijo de la chingada, ¿no? Primero cumple afuera, cumple como estos paganos que dicen, cuando ellos cumplen naturalmente lo que manda la ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón y demuestran también que su conciencia habla bien de ellos. Si dices que no debes robar y robas, si dices que no debes, que dices que aborreces a los ídolos y tú mismo te vales de la ley para andar creyéndote guía de los ciegos, maestro de las naciones y educador de niños, sí. Pero tú que te dices ser judío, te basas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios y no la cumples, y con eso deshonras al Señor tu Dios, y por eso los pueblos andan hablando mal del nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y ten los suficientes atayates para que cumplas naturalmente todo lo que manda la ley. Si tú andas en el templo haciéndole al santo o haciéndole a la santa, primero cumple en la calle, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Bendiciones para ti, gracias hermanito, bendiciones para tu familia, gracias.